los datos a esta hora de la mañana, 6:25. ¿Cómo están los datos según el Tribunal Supremo de Elecciones y según también las mesas escrutadas hasta esta hora de la mañana? Vamos a ver a continuación, porque José María Figueres continúa con un 27.29% de apoyo, seguido de Rodrigo Chávez con un 16.66%, muy cerquita. Fabricio Alvarado con un 14.93%, sin embargo, no logró meterse en esa segunda ronda. Y Linet Saborío, que según las encuestas estaba en un segundo lugar, ocupa hasta este momento el cuarto lugar con un 12.43%. Vamos a conocer también ahora cuáles son los diputados, la cantidad de diputados también que llegarían a ocupar el Congreso en la siguiente administración. Pero antes de eso vamos a analizar estos resultados que, como decíamos al inicio de esta edición, para muchos les tomó por sorpresa, y está con nosotros Valeria Vargas, analista política, que nos ha acompañado durante todo este proceso. Valeria, muchas gracias por estar con nosotros hoy también. Y decíamos sorpresa porque, bueno, sabemos que las encuestas no siempre son acertadas y que habían al menos 6 candidatos que podían entrar en esta segunda ronda. Efectivamente, Rodrigo Chávez era uno de ellos. Buenos días. Buen día, Melissa, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que las encuestas no son una bola de cristal, y en ese entendido, pues bueno, la gran mayoría de este tipo de estudios sí nos dijeron que teníamos 6 partidos políticos dentro de este primer grupo, efectivamente con empates técnicos y lo que ello significaba, pero importante mencionarlo, o interesante más bien recalcarlo, que en ninguno de los escenarios teníamos el resultado del día de, bueno, entre anoche y el día de hoy, que sería Liberación Nacional con Progreso Social Democrático. Entonces, lo que podemos hablar del tema de las encuestas es que este grupo de 6 partidos políticos es lo que se traduce efectivamente a la Asamblea Legislativa. Ahí sí hay una concordancia entre lo que las personas afirmaron y lo que tenemos ahora como resultados dentro de la Asamblea. Bueno, recordando un poco los porcentajes, efectivamente pasaría Liberación Nacional con un 27%. En algún momento los primeros cortes decían que inclusive tenían 30%, pero esto pues bajó un poco, ¿verdad? Y Progreso Social Democrático, que de nuevo da la sorpresa y logra colarse en esta segunda ronda con un 16.66%, con el corte 21 del Tribunal Supremo de Elecciones y un 80% de juntas procesadas. Valeria, es pronto para definirlo, pero podríamos creer que fue precisamente Rodrigo Chávez quien le da ese golpe o robo de votos, por decirlo así, al PUSC, a Linet Saborío. Sí, podríamos afirmarlo de esta forma, no solamente al PUSC, sino también lo que mencionaba don Rodrigo. Habría que analizarlo un poco más, y él lo decía el día de ayer, las personas indecisas. Había un grupo importante de personas indecisas, que nos lo decía el último estudio del CIEP, mujeres jóvenes, mujeres de 18 a 34 años que viven fuera del área metropolitana, que posiblemente se estaban esperando básicamente a los 90 segundos frente a la papeleta para emitir esa decisión. Tendríamos que estudiar un poco más para ver si esas personas indecisas se terminan decantando por Progreso Social Democrático, pero de primera entrada podríamos ver que no solamente le roba los votos a la Unidad Social Cristiana, sino también que contribuye un poco a la caída estrepitosa del PAC, que es un partido que llegó a un 0% de apoyo, algo que ni siquiera las encuestas pudieron vaticinar en su momento, y excluido completamente de la Asamblea Legislativa. El gran perdedor, Valeria, podríamos decir. Definitivamente, se da una situación de voto castigo bastante importante. Las personas electoras consideran que es sano para la democracia este tema de la alternancia, estar constantemente rotando el poder dentro de diferentes manos, ¿verdad? Y ya había un discurso social que logramos identificar de algunos partidos políticos y a nivel de opinión pública, que era imposible o era inaceptable 3 gobiernos consecutivos del PAC, pero de nuevo el resultado Pero de ahí, Valeria, ahora que mencionaba eso, efectivamente la historia nos indica eso. Ya un tercer gobierno del mismo era difícil, pero que ni siquiera alcanzara un diputado
nos dice mucho más. Por supuesto, es un mensaje muy fuerte para el oficialismo. En algún momento se pensaba que de repente iban a lograr alguna diputación dentro de las provincias que han sido tradicionalmente del PAC, San José, Heredia, Cartago, Alajuela, por lo menos una diputación, pero no llegamos ni siquiera a eso. De hecho, partidos nuevos, por ejemplo, como Costa Rica Justa, obtienen más votos que el mismo PAC. Y esto, de nuevo, es un mensaje muy fuerte, muy contundente para la administración, que las personas están descontentas. Por supuesto, si lo leemos esto a la luz del tema de la pandemia, hay mucho descontento social con respecto a las medidas de restricción, todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, y esto lo vemos reflejado, por supuesto, en un voto protesta el día de ayer. ¿Será que hasta aquí llega el Partido Acción Ciudadana? Luego de 2 administraciones no logran ni siquiera una diputación. ¿Ha pasado esto anteriormente? Bueno, en política hay una frase que dice que no hay nada escrito en piedra, en primer lugar, y además que no necesariamente afirmar que está muerto o que ya es un partido que se convirtió en un cadáver, por decirlo de alguna forma, es completamente cierto. Aquí habría que ver, podría darse alguna transición, por ejemplo. Recordemos que Costa Rica está en un modelo en el cual tenemos cada 2 años elecciones. En ese sentido, estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, que serían las elecciones municipales. De repente ahora el PAC vaya a perder fuerza como un partido político nacional y vaya a transicionar a un partido municipal. Entonces, de nuevo, nada está escrito en piedra. Habría que ver cuál es ese comportamiento del elector, y además que el partido tiene que replantearse desde sus bases comunales cuál va a ser ahora su nueva estrategia de comunicación política, su estrategia para aproximarse al electorado, porque, de nuevo, acabamos de salir de primera ronda, tenemos una segunda ronda encima y a partir de eso viene el proceso de elecciones municipales. Valeria, aquí hay otro aspecto que yo quería consultarle y que ha llamado la atención. Ha pasado ya también en otras circunstancias que un partido político le dé tal protagonismo a una candidata a diputada, a un candidato a diputado, casi que al nivel del mismo candidato a la presidencia, como sucede en el caso de Pilar Cisneros. Melissa, esto es un fenómeno de estudio bastante particular, porque si lo vemos en el entendido de cuáles son las personas que llegan a la Asamblea Legislativa de parte de Progreso Social Democrático, son figuras pues poco conocidas. Es un partido nuevo que, de nuevo, valga la redundancia, además como Liberal Progresista, son 2 partidos que recién acaban de surgir y logran colarse a la Asamblea Legislativa, pero si vemos particularmente la papeleta de Progreso Social Democrático, pues solo doña Pilar Cisneros tiene este protagonismo. Recordemos que fueron altamente cuestionados por posicionarla a ella dentro de provincias en las cuales no podía votarse por ella. Entonces hay algún tipo de efecto centrípeto, digamos, hacia lo interno del partido, que las personas no tenían muy claro quiénes eran el resto de personas candidatas, pero al decir es doña Pilar Cisneros, inclusive, por supuesto, fue una estrategia política muy inteligente y sí funcionó. Las personas identificaron primero a doña Pilar, inclusive antes que a don Rodrigo, y ella tuvo mucho protagonismo en espacios de redes sociales, en espacios públicos al final del día. Entonces el resultado fue contundente.